«Deja de beber eso, vas a curarte», susurró la joven, temblando de miedo frente al millonario inmóvil. Minutos después, algo comenzó a cambiar, y él sintió que había algo muy errado en todo lo que había vivido hasta entonces. Mientras la casa permanecía en silencio, ella sabía que había tocado fuerzas que ya no podía ignorar. Lo que parecía solo una advertencia inocente sería el detonante de una revelación capaz de destruir vidas. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. La mansión Montero se alzaba majestuosa sobre una colina de San Miguel de Allende, con sus paredes color ocre y sus jardines exuberantes, que contrastaban con el cielo azul intenso de Guanajuato. Pero detrás de aquella fachada imponente y hermosa se ocultaba una realidad muy distinta a la que los visitantes ocasionales podían imaginar. Alejandro Montero, dueño de la constructora más importante de México, llevaba 5 años confinado a una silla de ruedas tras un terrible accidente en una de sus obras. A sus 45 años, este hombre, que alguna vez había sido el empresario más dinámico y audaz del país, ahora dependía completamente de los cuidados de Sofía Mendoza, su prometida, quien había asumido el papel de enfermera, compañera y guardiana con una devoción que todos admiraban. «Alejandro, mi amor, es hora de tu medicina», dijo Sofía con voz melodiosa mientras entraba a la habitación principal. Sus tacones resonaban sobre el piso de mármol mientras se acercaba con un vaso de líquido verdoso en una mano y varias pastillas en la otra. «Gracias, mi vida», respondió él con voz apagada, observándola con una mezcla de gratitud y resignación. «No sé qué haría sin ti». Sofía sonrió acomodando su cabello negro perfectamente peinado detrás de la oreja. «Lo hago porque te amo, Alejandro. Sabes que daría mi vida por ti». Desde que el accidente había dejado a Alejandro sin movilidad en las piernas, Sofía había transformado su vida para dedicarse exclusivamente a él. Había abandonado su prometedora carrera como administradora para convertirse en su cuidadora a tiempo completo. Controlaba meticulosamente cada aspecto de su vida: sus horarios, sus comidas, sus medicamentos, sus visitas médicas e incluso quién podía o no entrar a la mansión. «Necesitas descansar ahora», murmuró ella mientras lo besaba suavemente en la frente después de que él tomara la medicina. «Recuerda que mañana viene el doctor Herrera para tu revisión mensual». Lo que nadie sabía era que el doctor Herrera era el único médico al que Sofía permitía examinar a Alejandro, un viejo amigo de la familia Mendoza que nunca cuestionaba el régimen de tratamiento que ella había establecido. Mientras Alejandro comenzaba a sentir los efectos sedantes de la medicina, Sofía salió silenciosamente de la habitación. En el pasillo se encontró con doña Esperanza, el ama de llaves que llevaba más de 20 años trabajando para la familia Montero. «Señora Sofía, acaba de llegar la nueva muchacha, la hija de doña Mercedes, la que trabajará en la limpieza de las habitaciones del ala este», informó la mujer mayor con expresión neutral. «Ah, sí, hazla pasar a mi despacho», ordenó Sofía, su rostro transformándose instantáneamente. La dulzura que mostraba ante Alejandro desapareció, dando paso a una frialdad calculadora. En el despacho, una joven de unos 22 años esperaba nerviosamente. Vestía un sencillo uniforme gris y mantenía la mirada baja, como le había aconsejado su madre. «Tú debes ser Guadalupe, la hija de Mercedes», dijo Sofía mientras tomaba asiento detrás del imponente escritorio de caoba. «Sí, señora, pero todos me dicen Lupita», respondió la joven levantando brevemente sus ojos oscuros y vivaces. «Bien, Lupita. En esta casa hay reglas muy estrictas», comenzó Sofía estudiando cada reacción de la joven. «La más importante, el señor Alejandro necesita absoluta tranquilidad. Su condición es delicada y cualquier alteración en su rutina podría tener consecuencias graves, ¿entiendes?» «Sí, señora. Nunca bajo ninguna circunstancia debes entrar a su habitación sin mi autorización. No debes hablar con él a menos que él te dirija la palabra primero, y si alguna vez te pide algo, cualquier cosa, debes consultarme antes de actuar». Lupita asintió, aunque algo en aquellas instrucciones le pareció extraño. ¿Por qué tanto control sobre un hombre adulto? Y otra cosa, continuó Sofía inclinándose ligeramente hacia adelante,
Nunca debes tocar sus medicamentos o su comida. Eso es responsabilidad exclusivamente mía. ¿Está claro? Perfectamente claro, señora, respondió Lupita, sintiendo un escalofrío inexplicable ante la intensidad de la mirada de Sofía. Puedes comenzar mañana a las 6. Doña Esperanza te mostrará tus obligaciones. Mientras Lupita salía del despacho, no pudo evitar sentir que acababa de entrar en un lugar donde las apariencias ocultaban algo mucho más oscuro. Al día siguiente, Lupita comenzó sus labores temprano. Mientras limpiaba una de las habitaciones del ala este, escuchó voces que provenían del estudio privado de Sofía. La puerta estaba entreabierta, y sin proponérselo, Lupita alcanzó a ver a Sofía hablando por teléfono. Lo que llamó su atención no fue la conversación en sí, sino la transformación en el rostro de la mujer. Aquella expresión de devota cuidadora había desaparecido por completo, reemplazada por una sonrisa fría y calculadora. «Todo está saliendo según lo planeado», decía Sofía en voz baja. «El notario vendrá la próxima semana para finalizar los cambios en el testamento. Sí, ahora todo quedará a mi nombre. No sospecha nada. Está completamente dependiente de mí, como siempre». Lupita se quedó inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que no debía escuchar, pero algo en aquellas palabras la dejó paralizada. «Los médicos dicen que su condición es estable, pero entre tú y yo cada día lo veo más débil», continuó Sofía con una risita que heló la sangre de Lupita. «A este ritmo, en unos meses tendré todo lo que siempre quisimos, la constructora, las propiedades, todo». En ese momento, Sofía se giró bruscamente hacia la puerta, como si hubiera sentido la presencia de Lupita. La joven apenas tuvo tiempo de esconderse tras una columna. Cuando la puerta se cerró completamente, Lupita corrió hasta el pasillo principal, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Durante el almuerzo, Lupita buscó a su madre en el área de servicio. Mercedes Ramírez llevaba 10 años trabajando como cocinera en la mansión Montero y conocía cada rincón y cada secreto de aquella casa. «Mamá, necesito hablar contigo», susurró Lupita mientras se sentaban en un rincón apartado. «¿Qué pasa, hija? ¿Problemas en tu primer día?» Lupita dudó por un momento. «Es sobre la señora Sofía y el señor Alejandro». Mercedes miró a su alrededor con nerviosismo. «Aquí no, Lupita. Las paredes tienen oídos». Esa noche, en la pequeña habitación que compartían en el área de servicio, Lupita le contó a su madre lo que había escuchado. Mercedes escuchó en silencio, su rostro envejecido tornándose cada vez más sombrío. «No es la primera vez que sospecho algo así», confesó finalmente. «He visto cómo prepara esas medicinas especiales que le da, y desde que ella llegó el señor Alejandro nunca ha mostrado mejoría, solo empeora». «¿Crees que ella...?» comenzó Lupita, sin atreverse a completar la frase. «No lo sé, hija. Pero aquí han pasado cosas extrañas. Empleados que hacían demasiadas preguntas y desaparecían de un día para otro. El enfermero Raúl, por ejemplo, era un buen hombre. Cuidaba al señor Alejandro al principio, después del accidente. Un día cuestionó el tratamiento que la señora Sofía había establecido y al día siguiente ya no estaba. Nos dijeron que había renunciado, pero dejó todas sus cosas en su habitación». Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué podemos hacer?». Mercedes tomó las manos de su hija entre las suyas. «Nada por ahora. No tenemos pruebas y somos nosotras las que perderíamos nuestro trabajo o algo peor. Pero mantén los ojos abiertos, hija. Quizás podamos ayudar al señor Alejandro de alguna manera». Lo que ninguna de las dos sabía era que aquella conversación sería el inicio de una peligrosa misión para descubrir la verdad y salvar no solo la vida de Alejandro Montero, sino también la suya propia. Al día siguiente, mientras limpiaba el pasillo, Lupita vio por primera vez a Alejandro Montero en persona. Sofía lo llevaba en su silla de ruedas hacia el jardín. Desde la distancia, Lupita observó a un hombre que parecía mucho mayor de lo que realmente era. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos hundidos y sin brillo, y sus manos temblaban ligeramente sobre los reposabrazos de la silla. «Buenos días», dijo Alejandro al notar la presencia de Lupita. Su voz sonaba débil, pero amable. Antes de que Lupita pudiera responder, Sofía intervino bruscamente. «Es la nueva empleada de limpieza, querido. No la molestes.
tiene mucho trabajo que hacer. Lupita bajó la mirada, pero no antes de intercambiar una breve mirada con Alejandro. En aquellos ojos apagados creyó ver un destello de algo: tristeza, resignación, ¿o acaso era una silenciosa petición de ayuda? Las sospechas de Lupita crecieron durante las siguientes semanas. Con disimulo, observaba cada movimiento de Sofía mientras realizaba sus tareas diarias. Notó patrones inquietantes, como Alejandro siempre parecía más lúcido por las mañanas antes de tomar su primera dosis de medicina y cómo se deterioraba progresivamente a lo largo del día. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Lupita escuchó un golpe seco proveniente de la habitación contigua, seguido de un gemido. Al asomarse con cautela, vio a Alejandro en el suelo, intentando incorporarse sin éxito. «Señor Montero, ¿está bien?», exclamó Lupita, olvidando momentáneamente las estrictas instrucciones de Sofía. «Estoy bien, solo quise intentarlo», respondió él con voz entrecortada. «Por favor, no le digas a Sofía». Lupita corrió a su lado y lo ayudó a volver a la silla de ruedas. Mientras lo hacía, notó algo sorprendente. Alejandro tenía fuerza en las piernas, no suficiente para sostenerse, pero definitivamente más de lo que correspondería a alguien con una lesión supuestamente irreversible. «Señor, ¿hace cuánto que siente fuerza en las piernas?», preguntó Lupita en voz baja, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Lo sentí mientras lo ayudaba. No es normal en alguien que tiene una lesión completa de la médula». El empresario bajó la mirada. «A veces siento sensaciones, hormigueos, pero Sofía dice que son falsas señales nerviosas, que no significan nada». El doctor Herrera lo confirmó. «¿Y ha consultado a otros médicos?», inquirió Lupita, cada vez más intrigada. «Sofía dice que no es necesario, que mi caso es demasiado complicado para que lo entienda cualquier médico». En ese momento escucharon pasos acercándose. Rápidamente, Lupita tomó su paño de limpieza y fingió estar sacudiendo los muebles. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía con tono cortante al entrar y ver a Lupita tan cerca de Alejandro. «La joven solo estaba limpiando, querida», intervino Alejandro con una sonrisa forzada. «Y me hacía un poco de compañía. Me gusta conversar con alguien diferente de vez en cuando». El rostro de Sofía se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Lupita, ya terminaste aquí. Doña Esperanza te necesita en la cocina». «Sí, señora», respondió Lupita, y salió de la habitación sin mirar atrás, aunque sentía la mirada penetrante de Sofía clavada en su espalda. Esa noche, Lupita no podía conciliar el sueño. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, junto con la imagen de sus piernas, moviéndose ligeramente cuando intentaba levantarse. Si realmente tenía algún tipo de sensibilidad o movilidad, ¿por qué Sofía insistía en que su condición era irreversible? ¿Y por qué solo consultaban a un único médico? Al día siguiente, aprovechando que Sofía había salido a hacer algunas compras, Lupita se acercó a la habitación de Alejandro con la excusa de llevarle un vaso de agua. «Señor Montero, disculpe la intromisión», dijo al entrar, después de tocar suavemente. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, contemplando los jardines con expresión melancólica. Al verla, su rostro se iluminó ligeramente. «Lupita, qué sorpresa. Pasa, por favor». La joven cerró la puerta con cuidado y se acercó. «Señor, lo que vi ayer, sus piernas. Creo que usted podría mejorar con el tratamiento adecuado». «¿Por qué dices eso?», preguntó él súbitamente interesado. «Mi primo tuvo un accidente similar hace años. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Pero con terapia intensiva y tiempo, ahora puede dar algunos pasos con muletas». Alejandro guardó silencio por un momento, procesando aquella información. «¿De verdad crees que yo podría...?» «No lo sé con certeza», admitió Lupita, «pero lo que sí sé es que debería consultar con especialistas, buscar segundas opiniones. La medicina avanza cada día, y 5 años es mucho tiempo sin explorar nuevas opciones». Mientras hablaban, Lupita notó un mueble cerrado con llave junto a la cama. «¿Qué hay allí?», preguntó con curiosidad. «Es donde Sofía guarda mis medicamentos. Siempre está bajo llave». Aquello aumentó las sospechas de Lupita.
¿Sabe exactamente qué medicamentos toma? Alejandro frunció el ceño. Supongo que los recetados por el doctor Herrera. Sofía se encarga de todo eso. La conversación fue interrumpida por el sonido de un automóvil llegando a la entrada principal. Sofía había vuelto. «Debo irme», susurró Lupita. «Pero por favor, piense en lo que le dije. Usted merece explorar todas las posibilidades». Durante los días siguientes, Lupita comenzó a investigar disimuladamente. Mientras limpiaba el estudio de Sofía, encontró una agenda escondida en un cajón con llave que había dejado abierto por descuido. En ella había anotaciones detalladas sobre los medicamentos que administraba Alejandro, con dosis y horarios meticulosamente registrados. Algunos nombres le resultaban familiares: relajantes musculares potentes y sedantes que su madre, que había trabajado en un hospital antes de ser cocinera, mencionaba ocasionalmente. Lo más perturbador fue encontrar una página donde Sofía había anotado: incrementar dosis del relajante muscular. Mencionó sensación en las piernas otra vez. Peligroso. El corazón de Lupita se aceleró. Sus sospechas estaban tomando forma. ¿Estaba Sofía deliberadamente impidiendo la recuperación de Alejandro? Esa misma tarde, mientras llevaba ropa limpia al cuarto de lavado, Lupita se encontró con doña Esperanza, quien parecía especialmente preocupada. ¿Sucede algo?, preguntó Lupita. La anciana ama de llaves miró a su alrededor antes de responder en voz baja. La señora Sofía acaba de despedir a Tomás, el jardinero. ¿Por qué? Llevaba años trabajando aquí, ¿no? Ese es el problema, murmuró doña Esperanza. Llevaba demasiado tiempo aquí. Conocía al señor Alejandro antes del accidente, y ayer lo escuché comentar que le parecía extraño que el señor nunca hubiera mostrado mejoría, cuando el médico inicial había dicho que la lesión no era tan grave como para dejarlo permanentemente en silla de ruedas. Un escalofrío recorrió la espalda de Lupita. ¿El médico inicial no era el doctor Herrera? No, hija. El primer médico que atendió al señor Alejandro después del accidente fue el doctor Fuentes, un neurólogo muy respetado de Ciudad de México, pero Sofía lo alejó rápidamente, diciendo que necesitaban a alguien con más experiencia en casos como el de Alejandro. Así llegó el doctor Herrera. Cada nueva pieza de información reforzaba las sospechas de Lupita. Esa noche compartió todo lo que había descubierto con su madre. «Esto es muy grave, hija», dijo Mercedes, visiblemente preocupada. «Si lo que sospechas es cierto, Sofía no solo está impidiendo la recuperación del señor Montero, sino que podría estar envenenándolo lentamente». «¿Qué podemos hacer, mamá? No tenemos pruebas concretas, y si la acusamos sin ellas, nadie nos creerá. Somos solo empleadas, y ella es la prometida de uno de los hombres más poderosos de México». Mercedes pensó por un momento. «Necesitamos evidencia, y también necesitamos que el propio señor Alejandro comience a cuestionar su situación». «He estado hablando con él cuando Sofía no está», confesó Lupita. «Creo que empieza a tener dudas, pero está tan acostumbrado a depender de ella, a confiar en ella, que le resulta difícil aceptar que pueda estar haciéndole daño». «Es comprensible», suspiró Mercedes. «Después de 5 años creyendo en alguien, la verdad puede ser demasiado dolorosa». Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mercedes se fijó en el batido de suplementos naturales que Sofía hacía para Alejandro cada mañana. Era una mezcla verdosa que, según ella, contenía vitaminas y minerales esenciales para su salud. «Lupita», llamó Mercedes a su hija cuando estaban solas en la cocina. «Fíjate en esto». Mercedes señaló discretamente hacia un pequeño frasco que Sofía había dejado momentáneamente sobre la encimera mientras atendía una llamada telefónica. La etiqueta había sido arrancada, pero en el fondo del frasco se veía un residuo blanquecino. «¿Qué es eso?», preguntó Lupita. «No estoy segura, pero lo añade al batido cuando cree que nadie la observa». En ese momento, Sofía regresó a la cocina y guardó rápidamente el frasco en su bolso. «Mercedes, asegúrate de que el batido esté listo en 5 minutos. Alejandro debe tomarlo puntualmente con sus medicamentos». «Sí, señora», respondió Mercedes con fingida docilidad. Cuando Sofía salió nuevamente, madre e hija intercambiaron miradas preocupadas. «Tengo que averiguar qué contiene ese frasco», susurró Lupita. «Ten cuidado, hija», advirtió Mercedes.
Si Sofía descubre que la estamos investigando... La frase quedó suspendida en el aire, pero ambas entendieron la gravedad de la situación. Estaban jugando un juego peligroso contra una mujer que aparentemente no tenía escrúpulos para conseguir lo que quería. Sin embargo, lo que más inquietaba a Lupita no era el riesgo para ella misma, sino el tiempo que estaba perdiendo Alejandro. Cada día que pasaba bajo los efectos de aquellas misteriosas sustancias era un día menos para su posible recuperación. Esa tarde, mientras limpiaba el pasillo cercano a la habitación de Alejandro, Lupita escuchó una discusión acalorada entre él y Sofía. «Solo estoy pidiendo una segunda opinión, Sofía. ¿Por qué te opones tanto?», exclamaba Alejandro con una energía que Lupita nunca le había escuchado antes. «Porque es innecesario y te causaría falsas esperanzas», respondió Sofía con voz tensa. «El doctor Herrera es el mejor especialista para tu caso. ¿No confías en mí después de todo lo que he sacrificado por ti? Por supuesto que confío en ti, pero... Pero nada, Alejandro. Esta conversación se acabó. Toma tu medicina y descansa. Estás alterado y eso no es bueno para tu salud». Lupita se alejó sigilosamente antes de que Sofía saliera de la habitación, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Alejandro estaba comenzando a cuestionar su situación, y eso era exactamente lo que necesitaban. La oportunidad que Lupita esperaba llegó 3 días después, cuando Sofía anunció que debía viajar a Ciudad de México para reunirse con el notario. Sería la primera vez en meses que se ausentaría de la mansión por más de unas horas. «Estaré fuera solo un día», explicó Sofía durante el desayuno. «He dejado instrucciones detalladas para los medicamentos de Alejandro. Mercedes, tú te encargarás de preparar sus comidas exactamente como te he indicado. Doña Esperanza supervisará que todo se cumpla al pie de la letra». «No te preocupes, mi amor», dijo Alejandro con una sonrisa cansada. «Estaré bien, ve tranquila». Cuando Sofía finalmente partió esa mañana, una atmósfera diferente pareció instalarse en la mansión. Era como si todos pudieran respirar un poco más libremente. Lupita aprovechó la ausencia de Sofía para buscar el misterioso frasco. Sabía que era arriesgado, pero también que podría ser su única oportunidad. Mientras limpiaba la habitación principal, revisó cuidadosamente el mueble donde se guardaban los medicamentos. Para su sorpresa, encontró la llave escondida dentro de un jarrón decorativo. Con manos temblorosas, abrió el mueble. Dentro había docenas de frascos, cajas y recipientes meticulosamente organizados. Cada uno tenía una etiqueta con el nombre del medicamento, la dosis y el horario. Pero lo que llamó su atención fue un pequeño compartimento oculto en la parte trasera. Allí encontró el frasco sin etiqueta que había visto en la cocina, junto con varios documentos y un cuaderno. Rápidamente, Lupita tomó algunas fotografías con su teléfono móvil y extrajo unas gotas del frasco misterioso en un pequeño recipiente que había traído. Luego, con extremo cuidado, hojeó el cuaderno. Era un diario donde Sofía registraba meticulosamente los efectos de los medicamentos en Alejandro. Día 547. Aumenté la dosis del relajante muscular. A. Mostró signos de recuperación de la sensibilidad en el pie izquierdo. Inaceptable. El doctor H. sugiere combinar con sedante para disminuir la lucidez mental y evitar que note los cambios. Día 789. A. Pidió consultar con otro especialista. Logré disuadirlo recordándole lo mucho que he sacrificado por él. La culpa sigue siendo mi mejor aliada. Día 1-203. El notario confirmó que los cambios en el testamento están casi listos. Una vez que tenga control total sobre sus bienes, podré proceder con la fase final. El doctor H. asegura que parecerá una complicación natural de su condición. Lupita sintió que el corazón se le detenía. Aquello no era solo manipulación. Era un plan para terminar con la vida de Alejandro y quedarse con su fortuna. Con manos temblorosas, continuó fotografiando páginas del diario hasta que escuchó pasos acercándose. Rápidamente cerró el mueble, devolvió la llave a su escondite y fingió estar limpiando cuando doña Esperanza entró a la habitación. «Lupita, el señor Alejandro pregunta por ti», dijo la mujer mayor con expresión indescifrable. «¿Por mí?», respondió Lupita, intentando ocultar su nerviosismo. «Sí, está en la terraza del jardín».
Lupita encontró a Alejandro contemplando los rosales. Sin el efecto de la dosis completa de medicamentos que Sofía solía administrarle, se veía más alerta, sus ojos más claros y su postura más erguida. «Me alegra verte, Lupita», dijo cuando la joven se acercó. «Quería hablar contigo sin la presencia de Sofía». «¿Sobre qué, señor?» Alejandro la miró directamente a los ojos. «Sobre lo que has estado insinuando en nuestras conversaciones, sobre la posibilidad de que mi condición no sea tan irreversible como me han hecho creer». Lupita se sentó frente a él, reuniendo valor. «Señor Montero, lo que voy a decirle es muy delicado, pero creo que tiene derecho a saberlo». Durante la siguiente hora, Lupita le contó todo lo que había descubierto. Las conversaciones telefónicas de Sofía, los medicamentos sospechosos, las anotaciones en la agenda, los empleados despedidos misteriosamente, y ahora el diario con sus escalofriantes revelaciones. «Eso no puede ser cierto», murmuró Alejandro, aunque su expresión revelaba que una parte de él sabía que era posible. «Sofía ha dedicado 5 años de su vida a cuidarme. ¿Por qué haría algo así?» «Por su dinero, señor», respondió Lupita con franqueza. «Por el control de su empresa, sus propiedades, todo lo que usted posee». Alejandro permaneció en silencio, su mente luchando contra la dolorosa verdad que empezaba a emerger. «¿Tienes pruebas de lo que dices?», preguntó finalmente. Lupita mostró las fotografías que había tomado del diario y de la agenda. Mientras Alejandro las observaba, su rostro pasaba de la incredulidad al dolor y finalmente a la ira. «Si esto es cierto», comenzó, su voz temblando de emoción contenida. «Hay una forma de comprobarlo», interrumpió Lupita. «Hoy, sin Sofía aquí, no tome los medicamentos que dejó preparados. Mi madre preparará sus comidas sin añadir nada extraño. Veamos cómo se siente después de 24 horas sin esas sustancias». Alejandro asintió lentamente. «De acuerdo, pero debemos ser cautelosos. Doña Esperanza es fiel a Sofía y la mantiene informada de todo lo que ocurre en la casa. Mi madre se encargará de distraerla», aseguró Lupita. Esa noche, en lugar de tomar los medicamentos que Sofía había dejado preparados, Alejandro recibió un vaso de agua pura. Mercedes se había asegurado de que doña Esperanza estuviera ocupada con un problema en la despensa, creado estratégicamente para mantenerla alejada. A la mañana siguiente, Lupita entró nerviosamente a la habitación de Alejandro. Lo encontró sentado al borde de la cama, con una expresión de asombro en su rostro. «Lupita, puedo sentir mis piernas», dijo con voz entrecortada. «No puedo moverlas mucho todavía, pero la sensación ha vuelto casi por completo. Y mi mente es como si una niebla se hubiera disipado». Lágrimas de emoción asomaron a los ojos de Lupita. «Ve, lo que le han estado dando no son medicinas para ayudarlo, sino para mantenerlo débil y dependiente». «Dios mío», murmuró Alejandro, pasando una mano por su rostro. 5 años, 5 años de mi vida». «No piense en eso ahora», dijo Lupita con firmeza. «Debemos actuar rápidamente. Sofía regresará esta tarde y no podemos permitir que sospeche que hemos descubierto su plan. ¿Qué sugieres?» «Seguir fingiendo. Actúe como siempre cuando ella regrese. Mientras tanto, mi madre y yo recogeremos más pruebas y buscaremos ayuda externa». Alejandro asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Tengo un viejo amigo, Rodrigo Vega, que es abogado. Podría contactarlo discretamente». «Perfecto. Y también necesitamos que un médico independiente lo examine, alguien que no tenga conexión con el doctor Herrera». Mientras elaboraban su plan, Lupita no podía evitar sentir una creciente admiración por Alejandro. A pesar del golpe devastador que acababa de recibir, mostraba una fortaleza y claridad mental sorprendentes. Esa tarde, cuando Sofía regresó, encontró todo aparentemente normal. Alejandro fingió estar tan débil como siempre, aunque le costaba ocultar la lucidez que había recuperado. «Te extrañé, mi amor», dijo Sofía, besándolo en la frente mientras preparaba su medicina vespertina. «¿Cómo te has sentido?» «Igual que siempre», respondió Alejandro con una sonrisa forzada. «¿Cómo fue tu viaje?» «Productivo», dijo ella, observándolo con atención mientras le entregaba el vaso con el líquido verdoso. «El notario dice que todo estará listo la próxima semana». Alejandro tomó el vaso
Y cuando Sofía se dio vuelta para acomodar su maleta, vertió disimuladamente el contenido en una planta cercana. «Maravilloso», respondió, fingiendo sentirse adormecido minutos después. Durante los días siguientes, Alejandro continuó con la farsa mientras secretamente trabajaba con Lupita para reunir pruebas. Mercedes analizó el líquido que Lupita había extraído del frasco misterioso, confirmando sus sospechas. Contenía un potente relajante muscular combinado con sedantes, en dosis mucho más altas de lo que sería recomendable médicamente. Mientras tanto, Alejandro logró contactar discretamente a su amigo Rodrigo, quien prometió ayudar. También acordaron una consulta secreta con un neurólogo recomendado por un antiguo compañero de universidad de Lupita. «El doctor Ortiz vendrá mañana», informó Lupita a Alejandro durante un breve momento a solas. «Se hará pasar por un técnico que viene a revisar el sistema de calefacción. Sofía estará en su clase de yoga, así que tendremos una hora aproximadamente». «Perfecto», respondió Alejandro. «Rodrigo también vendrá mañana. Dice que ha investigado al doctor Herrera y ha encontrado algunas irregularidades muy graves en su historial profesional». El plan parecía estar tomando forma, pero ninguno de ellos imaginaba que Sofía ya había comenzado a sospechar. La mujer había notado pequeños cambios en Alejandro, su mirada más alerta, respuestas más rápidas, momentos de lucidez que no debería tener con la cantidad de medicación que supuestamente estaba tomando. Esa noche, mientras todos dormían, Sofía revisó minuciosamente la habitación de Alejandro. No encontró nada fuera de lugar hasta que se fijó en la planta junto a la ventana. Las hojas mostraban signos de estar marchitándose, a pesar de haber sido regada regularmente. Intrigada, examinó la tierra y detectó un olor familiar, el de la mezcla de medicamentos que ella preparaba. Su rostro se transformó con una expresión de furia contenida. Alguien estaba interfiriendo con su plan meticulosamente elaborado durante años. ¿Quién podría ser? Sus sospechas recayeron inmediatamente en la nueva empleada, Lupita, quien parecía demasiado interesada en Alejandro. En lugar de confrontarla directamente, Sofía decidió tender una trampa. Si estaba en lo cierto, necesitaría pruebas para deshacerse de la entrometida sin levantar sospechas. A la mañana siguiente, Sofía anunció que no iría a su clase de yoga. «Me quedaré en casa hoy», dijo durante el desayuno. «He estado algo cansada últimamente». Lupita y Alejandro intercambiaron miradas de preocupación. El doctor Ortiz llegaría en pocas horas, y ahora Sofía estaría presente. Necesitaban encontrar una forma de llevar a cabo la consulta sin que ella lo supiera. Fue Mercedes quien propuso una solución. «Señora Sofía», dijo con tono inocente, «ya que se quedará en casa hoy, ¿le gustaría que prepare ese postre especial que tanto le gusta? Podría ser un buen momento para enseñarle la receta». Sofía, quien siempre había mostrado interés en aprender la famosa receta de flan de cajeta de Mercedes, aceptó la propuesta. «Excelente idea. Después de revisar unos documentos en mi estudio, te acompañaré a la cocina». La trampa estaba tendida, pero no para quien Sofía creía. Mientras ella trabajaba en su estudio, Lupita aprovechó para avisar a Alejandro sobre el cambio de planes. «El doctor Ortiz tendrá que examinarlo mientras mi madre mantiene ocupada a Sofía en la cocina», susurró. «Será arriesgado, pero es nuestra única oportunidad». Lo que ninguno de ellos sabía era que Sofía había instalado recientemente pequeñas cámaras ocultas en varias habitaciones de la mansión, incluida la de Alejandro. Su paranoia creciente la había llevado a querer controlar cada movimiento dentro de la casa, especialmente ahora que sospechaba que alguien intentaba sabotear sus planes. A las 11 en punto, tal como estaba planeado, el doctor Ortiz llegó a la mansión Montero. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y expresión seria. Vestía ropa casual y traía un maletín que podría pasar por herramientas de un técnico. «Buenos días», saludó a Lupita, quien lo recibió en la entrada de servicio. «Vengo a revisar el sistema de calefacción». «Por aquí, por favor», respondió Lupita en voz baja. «Debemos darnos prisa». Mientras tanto, Mercedes había logrado convencer a Sofía para que la acompañara a la cocina, asegurándole que la preparación del flan requería atención constante desde el principio. «El secreto está en el punto exacto del caramelo», explicaba Mercedes,
mientras mezclaba azúcar en una cacerola. Demasiado tiempo y se amarga, muy poco, y no tendrá ese color dorado perfecto. Sofía aparentaba interés, pero su mente estaba en otra parte. Algo en el comportamiento de Lupita y Mercedes en los últimos días la inquietaba. Eran pequeños detalles, susurros que cesaban cuando ella se acercaba, miradas cómplices, una nueva familiaridad con Alejandro que no existía antes. «Disculpa, Mercedes», dijo de repente. «Olvidé que debo hacer una llamada importante. Regresaré en unos minutos». Antes de que Mercedes pudiera protestar, Sofía ya había salido de la cocina. Con el corazón acelerado, la cocinera tomó su teléfono y envió un mensaje urgente a su hija. «Cuidado, ese viene». En la habitación de Alejandro, el doctor Ortiz realizaba un examen neurológico completo. Había comprobado los reflejos en sus piernas, la sensibilidad en diferentes puntos y la fuerza muscular residual. «Es sorprendente, señor Montero», comentaba el médico. «Según los registros que me mostró, su lesión debería haber resultado en una parálisis completa e irreversible. Sin embargo, veo claros signos de que la médula no está seccionada por completo. Hay respuesta neurológica y con la terapia adecuada». En ese momento el teléfono de Lupita vibró. Al leer el mensaje de su madre palideció. «¡Viene hacia acá!», exclamó en voz baja pero urgente. «Doctor, debe esconderse». Rápidamente guiaron al doctor Ortiz hacia el baño contiguo a la habitación de Alejandro. Apenas habían cerrado la puerta cuando escucharon pasos acercándose. Sofía entró sin llamar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi amor, solo quería ver cómo estabas», dijo, mirando alternativamente a Alejandro y a Lupita. «¿Interrumpo algo?». «En absoluto», respondió Alejandro con calma estudiada. «Lupita solo me ayudaba a acomodarme. La posición en la silla a veces me causa dolor en la espalda». Sofía asintió lentamente, sus ojos escudriñando cada rincón de la habitación. «¿Y esa maleta?», preguntó señalando el maletín médico que el doctor Ortiz había dejado parcialmente visible junto a la cama. El corazón de Lupita dio un vuelco, pero Alejandro respondió con sorprendente rapidez. «Es mía. Le pedí a Lupita que la trajera del armario. Estaba revisando algunos documentos antiguos». Sofía no parecía convencida, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, sonó el timbre de la puerta principal. «Iré a ver quién es», dijo Lupita aprovechando la oportunidad para escapar de la tensión creciente. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre elegante vestido con traje oscuro. «Buenos días», saludó él. «Soy Rodrigo Vega, abogado del señor Montero. Tengo una cita con él». Lupita sintió que la sangre se le helaba. El abogado había llegado en el peor momento posible. «Por favor, espere aquí un momento», le pidió, y corrió de vuelta a la habitación de Alejandro. Para su sorpresa, encontró a Sofía saliendo de allí con expresión contrariada. «¿Quién es?», preguntó Sofía bruscamente. «Un técnico», mintió Lupita. «Viene por lo del sistema de calefacción. Doña Esperanza lo solicitó ayer». Sofía entrecerró los ojos con sospecha, pero asintió. «Encárgate de eso», ordenó dirigiéndose hacia la cocina nuevamente. Cuando estuvo segura de que Sofía estaba lo suficientemente lejos, Lupita regresó a la puerta. «Señor Vega, hay una complicación. ¿Podría regresar más tarde?». El abogado, comprendiendo la gravedad en el tono de Lupita, asintió. «Volveré a las 5. Dígale a Alejandro que es urgente que hablemos hoy». Mientras tanto, en la habitación Alejandro ayudaba al doctor Ortiz a salir sigilosamente de su escondite. «Necesito completar el examen», insistió el médico en voz baja. «Lo que he visto hasta ahora es muy prometedor, pero necesito estar seguro antes de darle un diagnóstico completo». «Será imposible ahora», respondió Alejandro. «Sofía está alerta. Tendremos que encontrar otro momento». «Entiendo, pero basándome en lo que he observado, puedo decirle que su condición no es irreversible, señor Montero. Con el tratamiento adecuado y terapia intensiva, existe una posibilidad real de que recupere al menos parcialmente la movilidad». Aquellas palabras, aunque susurradas en la tensión del momento, resonaron con fuerza en el corazón de Alejandro. Durante 5 años, había vivido creyendo que jamás volvería a caminar, que su destino era permanecer en aquella silla para siempre. Y ahora descubría no solo que había sido engañado, sino que le habían robado la posibilidad de recuperación.
Cuando Lupita regresó y les informó sobre la visita del abogado, acordaron un nuevo plan. El doctor Ortiz saldría haciéndose pasar por el técnico de calefacción y Rodrigo Vega regresaría más tarde, cuando Sofía tuviera su habitual siesta vespertina. El resto del día transcurrió en una tensa calma. Sofía parecía más vigilante que nunca, apenas dejando a Alejandro a solas. Insistió en administrarle personalmente su medicación del mediodía, observando fijamente mientras él fingía tomarla. «Te noto diferente, Alejandro», comentó ella mientras le acariciaba el cabello con un gesto que ahora él percibía como posesivo más que cariñoso. «Más alerta». «¿Tú crees?», respondió él con fingida inocencia. «Quizás sea porque dormí mejor anoche». «Quizás», murmuró ella, sin apartar su mirada escrutadora. «O quizás hay algo más que no me estás contando». Cuando finalmente llegó la hora de la siesta de Sofía, Alejandro sintió un inmenso alivio. Ella siempre dormía una hora exacta, de 3 a 4 de la tarde, en su habitación con las cortinas cerradas y la puerta con llave. Era su momento más vulnerable y ahora se había convertido en la oportunidad perfecta para los demás. Apenas Sofía se retiró, Lupita se apresuró a la habitación de Alejandro. «El señor Vega vendrá a las 5», informó. «Pero tenemos otro problema. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entrada principal y descubrí algo alarmante. Sofía ha instalado cámaras adicionales dentro de la casa, incluida su habitación, señor Montero». Alejandro se quedó atónito. «¿Cámaras? ¿En mi habitación?». «Sí. Están ocultas, pero pude identificar al menos una en la lámpara junto a su cama. No sé cuántas más hay o desde cuándo están funcionando». «Dios mío», murmuró Alejandro, comprendiendo la gravedad de la situación. «Eso significa que podría haber visto al doctor Ortiz nuestras conversaciones». «Es posible», asintió Lupita. «Pero también es posible que las haya instalado recientemente, cuando comenzó a sospechar. De cualquier forma, debemos ser extremadamente cuidadosos ahora». Mientras discutían sus opciones, Mercedes entró apresuradamente a la habitación. «Sofía acaba de recibir una llamada», informó en voz baja. «No pude escuchar toda la conversación, pero mencionó algo sobre acelerar el proceso y no puedo esperar más». Sonaba muy alterada. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Si Sofía había descubierto sus planes, podría estar preparándose para actuar de inmediato, sin esperar a que el testamento estuviera modificado. «Necesitamos sacarme de aquí», dijo con firmeza. «Hoy mismo, si es posible». «¿Pero cómo?», preguntó Lupita. «Sofía controla cada aspecto de la casa, cada entrada y salida». «Rodrigo puede ayudarnos», respondió Alejandro. «Tiene influencia, contactos. Si logramos reunirnos con él esta tarde». El plan se interrumpió cuando escucharon pasos acercándose. Rápidamente, Mercedes y Lupita adoptaron posturas de trabajo, fingiendo estar acomodando la habitación. Para sorpresa de todos, quien entró no fue Sofía, sino doña Esperanza. La anciana ama de llaves los miró con una expresión indescifrable. «Sé lo que están tramando», dijo finalmente cerrando la puerta tras ella. Los tres se quedaron paralizados. Doña Esperanza siempre había sido la más leal a Sofía. Si les delataba ahora, todo estaría perdido. «Y quiero ayudar», añadió la mujer, para asombro de todos. «¿Ayudar?», repitió Lupita incrédula. «Pero usted siempre ha sido fiel a esta casa, a la familia Montero», interrumpió doña Esperanza con firmeza. «Serví a los padres del señor Alejandro durante 30 años antes de que él heredara la mansión. Mi lealtad siempre ha sido con ellos, no con esa mujer». «Entonces, ¿por qué hasta ahora?», preguntó Alejandro. «Porque hasta hace poco no tenía pruebas, solo sospechas», respondió la anciana. «Sospechas que comenzaron cuando el jardinero Tomás desapareció y aumentaron con cada empleado que era despedido misteriosamente. Pero anoche encontré esto». Doña Esperanza sacó de su bolsillo un pequeño frasco idéntico al que Lupita había descubierto. Estaba escondido en un compartimento secreto del tocador de Sofía. Reconocí el olor de inmediato. Es el mismo que usaban en mi pueblo para adormecer a los animales antes de sacrificarlos. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras todos procesaban aquella información. «Eso no es todo», continuó doña Esperanza.
También encontré esto. Sacó un papel doblado de su delantal. Era una copia del testamento modificado que Sofía estaba preparando. Lo dejó sobre su escritorio mientras se bañaba. Lo fotografié con mi teléfono. Alejandro tomó el papel con manos temblorosas. Efectivamente, el documento transfería todas sus propiedades, acciones y bienes a Sofía en caso de su fallecimiento, que según una cláusula específica incluía también un estado vegetativo permanente. «Está planeando ponerme en coma», murmuró Alejandro, horrorizado, «y luego reclamar todo como suyo». «Y lo hará pronto», añadió doña Esperanza. «La escuché hablando por teléfono con el doctor Herrera esta mañana. Mencionó que el plan se adelanta para esta noche». El miedo se apoderó de todos los presentes. Ya no se trataba solo de exponer a Sofía o de buscar justicia. Era una carrera contra el tiempo para salvar la vida de Alejandro. «Debemos actuar ahora», dijo Lupita con determinación. «No podemos esperar a que llegue el abogado». «¿Qué propones?», preguntó Mercedes. «Sacar al señor Montero de la mansión inmediatamente, antes de que Sofía despierte de su siesta». «¿Y después qué?», cuestionó Alejandro. «No puedo simplemente desaparecer. Sofía tiene demasiada influencia. Podría acusarlos a todos ustedes de secuestro». «Tengo una idea», intervino doña Esperanza. «Mi sobrino es médico en el Hospital General de San Miguel. Si logramos llevarlo allí, estará seguro mientras reunimos las pruebas necesarias para denunciar a Sofía». El plan comenzó a tomar forma rápidamente. Mercedes prepararía un té especial con hierbas somníferas para asegurarse de que Sofía durmiera más tiempo del habitual. Doña Esperanza contactaría a su sobrino para que los esperara en el hospital con absoluta discreción, y Lupita ayudaría a Alejandro a salir de la mansión por la entrada de servicio, donde el jardinero actual, un joven que no simpatizaba con Sofía, esperaría con su camioneta. El plan se puso en marcha con precisión cronometrada. Mercedes preparó el té con hierbas somníferas y lo llevó personalmente a Sofía antes de su siesta. «Pensé que le gustaría probar esta infusión especial», dijo con fingida amabilidad. «Ayuda a conciliar el sueño profundo y reparador». Sofía, quien siempre había sido vanidosa respecto a su apariencia, aceptó la bebida sin sospechar. «Gracias, Mercedes. Un buen descanso siempre se refleja en el rostro». Mientras tanto, doña Esperanza llamaba discretamente a su sobrino, el doctor Javier Robles, explicándole la situación con toda la gravedad que merecía. «Es un caso de abuso y manipulación médica, Javier», susurró la anciana en el teléfono. «El señor Montero ha sido prácticamente envenenado durante años para mantenerlo incapacitado». «Eso es extremadamente grave, tía», respondió el médico con preocupación. «Necesitaré hacer análisis de sangre inmediatamente para detectar las sustancias. ¿Tienes muestras de lo que le han estado administrando?» «Sí, Lupita ha guardado parte del contenido de uno de los frascos. Lo llevaremos con nosotros». «Perfecto. Los esperaré en la entrada de emergencias. Prepararé una habitación privada donde nadie pueda encontrarlos». En la habitación de Alejandro, Lupita ayudaba al empresario a vestirse con ropa cómoda pero formal, algo que no había usado en años, acostumbrado como estaba a las batas y pijamas que Sofía insistía en que llevara siempre. «Es extraño», comentó Alejandro mientras Lupita le abotonaba una camisa azul. «Hace tanto tiempo que no me he visto así que casi había olvidado cómo se siente». «Se ve muy bien, señor», respondió Lupita con una sonrisa, intentando ocultar su nerviosismo, como el empresario respetado que siempre ha sido. A pesar de la urgencia de la situación, no podían evitar esos pequeños momentos de conexión humana, esos instantes en que la dignidad que le había sido arrebatada a Alejandro durante tanto tiempo comenzaba a regresar lentamente. «Lupita», dijo él de repente tomando la mano de la joven, «pase lo que pase hoy, quiero que sepas que te estaré eternamente agradecido. Tú y tu madre me han devuelto algo mucho más valioso que la posibilidad de caminar. Me han devuelto la verdad». Los ojos de Lupita se humedecieron, pero rápidamente se recompuso. No era momento para emociones, era momento de actuar. «Todos listos», anunció doña Esperanza, entrando sigilosamente a la habitación. «Sofía está profundamente dormida. El efecto debería durar al menos 3 horas. Y Gabriel, el jardinero, espera con su camioneta en la puerta de servicio». Con extremo cuidado, Lupita y doña Esperanza
ayudaron a Alejandro a sentarse en su silla de ruedas. Aunque había recuperado sensibilidad en las piernas, aún no tenía suficiente fuerza para caminar por sí mismo. Eso requeriría tiempo, terapia y, sobre todo, libertad de la influencia tóxica de Sofía. El trayecto por los pasillos de la mansión hacia la salida de servicio fue tenso. Cada crujido del suelo, cada sombra proyectada por el sol de la tarde, parecía anunciar el despertar prematuro de Sofía. Pero finalmente llegaron a la puerta donde Gabriel esperaba nervioso. «Señor Montero», saludó el joven jardinero con respeto. «Todo está listo». Entre los tres lograron subir a Alejandro a la parte trasera de la camioneta, donde habían preparado un asiento cómodo. Lupita se sentó junto a él, mientras doña Esperanza tomaba el asiento del copiloto. «Mercedes se quedará para no levantar sospechas», explicó la anciana. «Dirá que el señor Alejandro está descansando y no debe ser molestado. Eso nos dará más tiempo». Mientras la camioneta se alejaba por el camino de servicio, evitando la entrada principal donde podrían ser vistos por los guardias de seguridad leales a Sofía, Alejandro miró por la ventanilla. Era la primera vez en 5 años que salía de la mansión sin Sofía, controlando cada detalle. La sensación era abrumadora. Miedo mezclado con libertad, incertidumbre pero también esperanza. El Hospital General de San Miguel de Allende estaba a 20 minutos de la mansión. Durante el trayecto, Alejandro comenzó a sentir un leve malestar. «Me siento extraño», confesó a Lupita. «Es como si mi cuerpo estuviera protestando por la falta de esas sustancias a las que ha estado acostumbrado durante tanto tiempo». «Es normal», respondió ella, preocupada, pero intentando mantener la calma. «Es el síndrome de abstinencia. Su cuerpo se ha vuelto dependiente de esos medicamentos, pero el doctor Robles sabrá cómo manejarlo». Al llegar al hospital, el doctor Javier Robles los esperaba tal como había prometido. Era un hombre joven, pero de expresión seria y profesional. Rápidamente, dirigió la silla de ruedas de Alejandro por un pasillo lateral, evitando el área principal de emergencias donde podrían ser reconocidos. «Lo llevaremos directamente al laboratorio para tomar muestras de sangre», explicó mientras avanzaban. «Necesitamos documentar las sustancias presentes en su organismo antes de que comiencen a metabolizarse». En el laboratorio, una enfermera de confianza extrajo varias muestras de sangre de Alejandro. También analizaron el contenido del frasco que Lupita había guardado. «Esto es alarmante», murmuró el doctor Robles mientras revisaba los primeros resultados preliminares. «La combinación de estos fármacos en estas dosis podría causar daños permanentes al sistema nervioso. Es un milagro que no haya sufrido consecuencias más graves». «¿Podré recuperarme?», preguntó Alejandro, su voz revelando la ansiedad que sentía. «Es difícil dar un pronóstico exacto sin una evaluación neurológica completa», respondió el médico con honestidad. «Pero el hecho de que haya recuperado sensibilidad después de suspender estos medicamentos es una señal muy positiva. Con terapia intensiva y tiempo». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono de Lupita. Era Mercedes, y su voz sonaba aterrorizada. «Sofía descubrió todo», exclamó sin preámbulos. Despertó antes de lo previsto y fue directamente a la habitación de don Alejandro. Cuando no lo encontró, enloqueció. Está llamando a la policía, diciendo que lo han secuestrado. El corazón de Lupita dio un vuelco. «¿Mencionó nuestros nombres?» «Sí, el mío, el tuyo y el de mi madre», respondió doña Esperanza, quien escuchaba la llamada junto a Lupita. «Dice que conspiramos para secuestrar a Alejandro con fines de extorsión». La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Sofía tenía influencia en la comunidad y recursos para hacer que su versión de los hechos fuera creída. «Necesitamos actuar rápidamente», dijo el doctor Robles. «Si la policía viene, tendrán que llevarse al señor Montero, a menos que podamos demostrar que está aquí por su propia voluntad y que las acusaciones de Sofía son falsas». «Llamen a Rodrigo Vega», sugirió Alejandro. «Debería estar llegando a la mansión en este momento. Explíquenle dónde estamos y pídanle que venga inmediatamente». Mientras doña Esperanza hacía la llamada, el doctor Robles continuó con la evaluación médica de Alejandro. Los resultados de los análisis de sangre confirmaban la presencia de múltiples sustancias: relajantes musculares en dosis excesivas,
sedantes de acción prolongada y otros compuestos que, combinados, creaban un cóctel diseñado para mantenerlo débil, confuso y dependiente. Con su permiso, quisiera documentar su condición, dijo el médico, tomando una cámara. Fotografías, videos de sus reacciones neurológicas, todo lo que pueda servir como evidencia médica de lo que le han hecho. Alejandro asintió. Haga lo que sea necesario, doctor. Quiero que esa mujer pague por lo que me ha hecho. Mientras el doctor Robles procedía con la documentación, Lupita permaneció junto a Alejandro, sosteniendo su mano en los momentos más difíciles de la evaluación. Había algo en ese gesto simple que transmitía más que apoyo. Era una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, no lo abandonaría. Una hora después llegó Rodrigo Vega. El abogado, que había sido amigo de Alejandro desde la universidad, apenas podía contener su indignación al escuchar toda la historia y ver el estado de su amigo. Esto es un caso claro de manipulación médica con intención criminal, declaró, revisando los resultados de los análisis. Tenemos suficiente para presentar cargos muy serios contra Sofía y el doctor Herrera. ¿Pero qué hacemos con la denuncia por secuestro?, preguntó Lupita preocupada. Ya me he ocupado de eso, respondió Rodrigo con una sonrisa confiada. Cuando llegué a la mansión y me encontré con todo ese caos, llamé directamente al fiscal del distrito, quien me debe algunos favores. Le expliqué brevemente la situación y accedió a suspender cualquier acción policial hasta que presentemos nuestra evidencia. Aquella noticia trajo un momento de alivio, pero todos sabían que la batalla apenas comenzaba. Sofía no se rendiría fácilmente, no después de haber invertido 5 años en su plan. Hay algo más que deben saber, intervino doña Esperanza con expresión sombría. Mercedes acaba de enviarme un mensaje. Sofía está destruyendo documentos y vaciando frascos. Está eliminando evidencia. Esta revelación añadía urgencia a la situación. Necesitaban actuar antes de que Sofía lograra borrar todas las pruebas de su crimen. Tengo una idea, dijo Lupita de repente. Las cámaras que Sofía instaló en la habitación de don Alejandro, si podemos acceder a esas grabaciones, tendremos prueba directa de cómo le administraba esas sustancias. ¿Sabes dónde se almacenan esas grabaciones?, preguntó Rodrigo interesado. Probablemente en su computadora personal, respondió Lupita. Pero necesitaríamos acceso a ella. Mercedes podría ayudarnos con eso, sugirió doña Esperanza. Ella tiene acceso a todas las habitaciones para la limpieza. Mientras elaboraban un plan para obtener esas grabaciones, el doctor Robles regresó con noticias alentadoras de la evaluación neurológica completa. Señor Montero, su lesión medular nunca fue tan grave como le hicieron creer, explicó. Con los medicamentos adecuados y terapia física intensiva, existe una alta probabilidad de que recupere gran parte de la movilidad en sus piernas. No será inmediato y requerirá mucho esfuerzo, pero es definitivamente posible. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Durante 5 años había vivido con la certeza de que jamás volvería a caminar, de que su condición era permanente e irreversible. Y ahora descubría que esa certeza, como tantas otras cosas en su vida reciente, había sido una elaborada mentira. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Es difícil precisarlo. Cada caso es único, pero si comenzamos de inmediato con un programa de rehabilitación intensiva, podríamos ver resultados significativos en 6 meses, quizás antes, 6 meses. Medio año para recuperar lo que le habían robado durante 5. La desproporción era abrumadora, pero en lugar de amargura lo que Alejandro sintió fue determinación. Hagámoslo, dijo con firmeza. Quiero comenzar ahora mismo. Mientras el doctor Robles organizaba el inicio del tratamiento, Rodrigo Vega recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era el fiscal, anunció al colgar. La policía acaba de llegar a la mansión Montero con una orden para inspeccionar la propiedad, basada en nuestras acusaciones de manipulación médica. Y hay más. Han detenido al doctor Herrera para interrogarlo. ¿Y Sofía?, preguntó Lupita conteniendo la respiración. Intentó huir, pero la detuvieron antes de que pudiera salir de San Miguel. Estaba llevando consigo una maleta con documentos, dispositivos electrónicos
y lo más incriminatorio, varios frascos de los medicamentos que usaba en Alejandro. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. La pesadilla que había durado 5 años finalmente parecía llegar a su fin. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. Alejandro permaneció en el hospital bajo el cuidado del doctor Robles, comenzando un riguroso programa de rehabilitación mientras su cuerpo se adaptaba a la ausencia de las sustancias que lo habían mantenido sedado durante tanto tiempo. Los primeros días fueron especialmente difíciles. El síndrome de abstinencia se manifestó con toda su crudeza. Sudores fríos, temblores, ansiedad, insomnio. Hubo momentos en que Alejandro, desesperado por el malestar, llegó a suplicar que le dieran solo un poco de aquellos medicamentos a los que su cuerpo se había vuelto adicto. «No puedo soportarlo», gemía durante una noche particularmente difícil, mientras Lupita humedecía su frente con un paño frío. «Siento como si mi piel estuviera en llamas y mis huesos se rompieran uno a uno». «Pasará», le aseguraba ella con firmeza, sin soltar su mano. «Cada minuto que resiste es un minuto más cerca de su libertad». Lupita se había convertido en una presencia constante junto a la cama de Alejandro. Había pedido una licencia en su trabajo como empleada de la mansión para poder acompañarlo durante su recuperación, una decisión que tomó sin dudarlo, a pesar de lo que significaba para su precaria situación económica. «No tienes que hacer esto», le dijo Alejandro una tarde, mientras ella le ayudaba a realizar los ejercicios de fisioterapia que el doctor Robles había prescrito. «Debes tener tu propia vida, tus propios sueños». Lupita sonrió, ajustando cuidadosamente la posición de su pierna. «Estoy exactamente donde quiero estar, don Alejandro». Había algo en la forma en que pronunció esas palabras, una calidez que iba más allá del deber o la compasión, que hizo que el corazón de Alejandro latiera de una manera que había olvidado que podía sentir. Mientras tanto, el caso legal contra Sofía y el doctor Herrera avanzaba con rapidez. Las pruebas eran abrumadoras. Los análisis de sangre de Alejandro, las muestras de los medicamentos encontrados en la mansión, los testimonios de Mercedes y doña Esperanza y, lo más damning, las grabaciones de las propias cámaras de Sofía, que mostraban claramente cómo manipulaba las dosis y añadía sustancias no prescritas a los alimentos y bebidas de Alejandro. Rodrigo Vega mantenía a Alejandro informado sobre cada desarrollo del caso. «Sofía se enfrenta a cargos muy graves», explicó durante una de sus visitas. «Manipulación médica con intención de daño permanente, intento de apropiación indebida de bienes, falsificación de documentos médicos. La lista sigue y sigue. El doctor Herrera también está en serios problemas, aunque está intentando negociar a cambio de testificar contra ella». «¿Y qué dice ella?», preguntó Alejandro. A pesar de todo lo que había sufrido a manos de Sofía, una parte de él necesitaba entender, encontrar algún sentido en esos 5 años de engaño. Rodrigo dudó antes de responder. «Niega todo, por supuesto. Dice que solo seguía las indicaciones médicas del doctor Herrera, que todo lo que hizo fue por tu bien. Pero cuando le mostraron los análisis de los medicamentos y las grabaciones, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Se derrumbó. Comenzó a gritar que todo era culpa tuya, que la habías orillado a actuar así». «¿Mi culpa?», repitió Alejandro incrédulo. «Dijo que cuando te conoció, vio la oportunidad de tener la vida que siempre había soñado, que el accidente fue casi conveniente, que al principio solo quería asegurarse de que dependieras de ella, pero luego descubrió que podía controlar completamente tu vida, tus decisiones, tu fortuna». Alejandro cerró los ojos procesando aquella información. Era difícil reconciliar esas palabras con la imagen de la mujer que había creído amar, la mujer que durante 5 años había sido su única compañía, su conexión con el mundo. «¿Sabes qué es lo más terrible, Rodrigo?», dijo finalmente. «Una parte de mí aún quiere creer que hubo algo real en algún momento, que no todo fue una mentira». Rodrigo colocó una mano sobre el hombro de su amigo. «El autoengaño puede ser tan peligroso como el engaño externo, Alejandro. No te castigues, buscando sinceridad donde nunca la hubo. Mira hacia adelante. Tu vida está comenzando de nuevo». Y ciertamente, cada día traía pequeños pero significativos avances
en la recuperación de Alejandro. 3 semanas después de haber dejado la mansión, logró ponerse de pie por sí mismo, apoyado en barras paralelas, durante casi 1 minuto completo. Fue un momento de triunfo que celebró con lágrimas de alegría, rodeado por Lupita, Mercedes, Doña Esperanza y el equipo médico que lo atendía. «Es solo el comienzo», le aseguró el doctor Robles, visiblemente emocionado por el progreso de su paciente. «Su cuerpo está recuperando lo que le fue robado». Sin embargo, no todo eran victorias. Había días oscuros en los que el dolor era insoportable, en los que la frustración por la lentitud del proceso se convertía en ira o desesperación. En esos momentos, era Lupita quien anclaba a Alejandro a la realidad, quien le recordaba por qué valía la pena seguir luchando. «Cada paso que des será un acto de justicia», le decía ella. «Cada movimiento será una victoria contra quienes intentaron robarle su vida». Una tarde, mientras realizaba sus ejercicios en la sala de fisioterapia del hospital, Alejandro se detuvo súbitamente y miró a Lupita con intensidad. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó. «¿Por qué arriesgaste tanto por alguien a quien apenas conocías?». Lupita sostuvo su mirada. Durante un momento pareció debatirse internamente, como si luchara entre la verdad y una respuesta más segura. «Al principio fue por hacer lo correcto», confesó finalmente. «Veía una injusticia y no podía quedarme de brazos cruzados. Pero luego su voz se suavizó. Luego comencé a conocerlo realmente. No al empresario famoso, no al hombre rico en su mansión, sino a Alejandro, el hombre que, a pesar de todo lo que le habían hecho, todavía tenía la capacidad de ser amable, de preocuparse por los demás, de luchar. Y ese hombre merecía que alguien luchara por él». Algo cambió entre ellos en ese momento. Una barrera invisible cayó, y la relación que había comenzado como la de un paciente y su cuidadora se transformó en algo más profundo, más complejo, más verdadero. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Lupita, sus sueños, sus esperanzas. Descubrió que había abandonado sus estudios de enfermería cuando su padre enfermó, para trabajar y ayudar a su familia, que aún soñaba con terminar su carrera algún día, que leía vorazmente cualquier libro que caía en sus manos, que tenía una risa que iluminaba todo su rostro cuando algo la divertía genuinamente. Por su parte, Lupita descubrió a un Alejandro muy diferente al que había imaginado cuando comenzó a trabajar en la mansión. No era el empresario frío y calculador que los medios pintaban, ni el inválido dependiente que Sofía había moldeado. Era un hombre complejo, con inseguridades y fortalezas, con un sentido del humor que resurgía lentamente a medida que se liberaba del yugo de los medicamentos, con una inteligencia aguda que había sido deliberadamente embotada durante años. Un mes después de su llegada al hospital, Alejandro recibió una visita inesperada. Benito Torres, su antiguo socio y amigo, a quien Sofía había alejado sistemáticamente con excusas sobre la frágil salud de Alejandro, apareció en la puerta de su habitación. «Dios mío, Alejandro», exclamó el hombre, visiblemente conmovido al ver a su amigo. «Cuando me enteré de lo que te habían hecho, no podía creerlo». El reencuentro fue emotivo. Benito había intentado visitar a Alejandro múltiples veces a lo largo de los años, pero Sofía siempre encontraba alguna razón para impedirlo. «Está demasiado cansado hoy. Los médicos recomiendan no recibir visitas. La emoción podría ser perjudicial para su estado». Las excusas eran interminables. «Debí haber insistido más», se lamentó Benito. «Debí haber sabido que algo no estaba bien». «No te culpes», respondió Alejandro apretando el brazo de su amigo. Sofía era extremadamente convincente. Todos caímos en su red de mentiras. Benito traía noticias sobre la constructora que ambos habían fundado y que, en ausencia de Alejandro, había seguido funcionando bajo su dirección. «La empresa está sólida», informó. «He mantenido tu silla en el consejo vacía, esperando tu regreso. Y ahora que estás de vuelta, hay muchas decisiones que tomar, muchos proyectos que discutir. La conversación sobre negocios, sobre decisiones y estrategias, sobre un futuro profesional que había creído perdido, despertó en Alejandro una energía renovada. Se dio cuenta de que su vida no solo consistía en recuperar la movilidad física, también se trataba de recuperar su identidad, sus pasiones,
su propósito. «Quiero volver», declaró con firmeza. «No de inmediato, por supuesto, pero cuando esté lo suficientemente recuperado, quiero retomar mi lugar en la empresa». Benito sonrió, complacido. «Tu oficina te espera, amigo mío. Siempre ha sido tuya». Esa noche, mientras Lupita le ayudaba a prepararse para dormir, Alejandro compartió con ella sus planes, su renovada determinación. «Es como si estuviera despertando de un largo sueño», le dijo. «Cada día recuerdo más partes de mí mismo que había olvidado, cosas que me apasionaban, sueños que tenía». «Me alegra escuchar eso», respondió Lupita, acomodando las almohadas detrás de su espalda. «Eso significa que estás sanando, no solo físicamente». Alejandro tomó su mano, deteniéndola en medio de su tarea. «Y gran parte de esa sanación te la debo a ti, Lupita. No solo me salvaste de Sofía, me has estado salvando cada día desde entonces». Sus miradas se encontraron, y por un momento el mundo pareció detenerse. Había tanto que decir, tantas emociones que habían crecido entre ellos en esas semanas intensas, pero que ninguno se había atrevido a nombrar. «Don Alejandro», comenzó Lupita, pero él la interrumpió suavemente. «Solo Alejandro, por favor. Después de todo lo que hemos vivido juntos, creo que podemos dejar las formalidades atrás». Ella asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Alejandro», repitió, y su nombre sonó diferente en su voz, más íntimo, más verdadero. «Yo también he encontrado partes de mí misma que había olvidado. Esta experiencia nos ha cambiado a ambos. Para mejor, espero», dijo él aún sosteniendo su mano. «Para mejor», confirmó ella. El momento fue interrumpido por la llegada del doctor Robles, quien venía a realizar la revisión nocturna. Pero algo había cambiado, una puerta se había abierto entre ellos y ambos sabían que no había vuelta atrás. 2 días después, Rodrigo Vega llegó con noticias importantes. Sofía había aceptado finalmente un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de todos los cargos a cambio de una reducción en la sentencia. «Aún así, pasará muchos años en prisión», explicó el abogado. «Y lo más importante, ha renunciado a cualquier reclamación sobre tus bienes o propiedades. El testamento modificado ha sido anulado». «¿Por qué aceptaría eso?», preguntó Alejandro, sorprendido por la súbita rendición de quien había luchado tan ferozmente por controlar su vida y su fortuna. «Las pruebas eran demasiado contundentes», respondió Rodrigo, especialmente después de que encontraron su diario completo, donde detallaba meticulosamente cada paso de su plan desde el principio. Incluso había anotaciones de los días posteriores al accidente, donde ya planeaba cómo mantendría tu condición para controlarte. 3 meses después de haber dejado la mansión Montero, Alejandro dio sus primeros pasos sin ayuda. Fueron pasos pequeños, temblorosos, pero completamente suyos. El doctor Robles había insistido en documentar el momento, no solo por su valor médico, sino como testimonio de una recuperación que muchos consideraban milagrosa. «No es un milagro», corrigió Alejandro, mientras avanzaba lentamente entre las barras paralelas, con Lupita observando atentamente a pocos pasos de distancia, lista para intervenir si era necesario. «Es el resultado de ciencia, trabajo duro y personas que realmente se preocupan por mí». Sus ojos se encontraron con los de Lupita al decir estas últimas palabras, y una corriente de entendimiento pasó entre ellos. Su relación había evolucionado durante esos meses de forma tan natural como inesperada. Lo que comenzó como gratitud y admiración mutua se había transformado en algo más profundo, una conexión que ambos sentían, pero que ninguno había nombrado aún. «Un paso más», animó Lupita, extendiendo ligeramente los brazos hacia él. «Usted puede». Alejandro sonrió ante el usted que ocasionalmente regresaba al habla de Lupita cuando estaba nerviosa o emocionada. Concentrándose, dio un paso más, luego otro, hasta llegar al final de las barras paralelas. Allí, tomó una decisión impulsiva. En lugar de detenerse, soltó las barras y dio 2 pasos más, directamente hacia Lupita. Sus piernas cedieron en el último momento, pero ella estaba preparada. Lo sostuvo con firmeza y por un instante quedaron abrazados, sus rostros muy cerca uno del otro. «Lo logré», susurró él sin soltarla. «Lo sabía», respondió ella, sus ojos brillantes de emoción.
El momento fue interrumpido por los aplausos del doctor Robles y el equipo de fisioterapeutas que habían estado observando. Pero algo había cambiado entre ellos. Una línea invisible había sido cruzada. Esa misma tarde, mientras Alejandro descansaba en su habitación del hospital, recibió una visita inesperada. Mercedes y doña Esperanza llegaron cargadas de recipientes con comida casera. «Estamos hartas de esa comida de hospital», declaró Mercedes, destapando un contenedor que desprendía el aroma inconfundible de chiles en nogada. Un hombre que está recuperando sus fuerzas necesita alimentarse como Dios manda. Alejandro no pudo evitar reír. Desde que había comenzado su recuperación, ambas mujeres lo trataban con una familiaridad cariñosa que nada tenía que ver con la relación empleador-empleada que habían mantenido durante años. Y lo agradecía profundamente. «Mercedes, doña Esperanza», dijo mientras saboreaba la deliciosa comida. «Nunca podré agradecerles lo suficiente por lo que hicieron por mí». «No hay nada que agradecer, don Alejandro», respondió doña Esperanza con sencillez. «Hicimos lo que cualquier persona decente haría». «No, no cualquiera», corrigió él. «Se arriesgaron por mí cuando podrían simplemente haber mirado hacia otro lado, y quiero compensarlas por eso». Las dos mujeres intercambiaron miradas, claramente incómodas con la dirección que tomaba la conversación. «No lo hicimos esperando recompensa», comenzó Mercedes. «Lo sé», la interrumpió Alejandro, «y precisamente por eso merecen mucho más que mi gratitud. He estado hablando con Rodrigo sobre mis planes futuros y he tomado algunas decisiones importantes». Les explicó que, una vez que estuviera completamente recuperado, no volvería a la mansión. Demasiados recuerdos oscuros habitaban esas paredes. En su lugar, había decidido venderla y comprar una propiedad más pequeña y acogedora en las afueras de San Miguel. «Y quisiera que ustedes continuaran trabajando para mí, si así lo desean», añadió, «pero con condiciones muy diferentes. Mercedes, sé que siempre soñaste con tener tu propio restaurante. Quiero ayudarte a hacerlo realidad. Y doña Esperanza, después de tantos años de servicio fiel, mereces una jubilación digna y cómoda». Las dos mujeres lo miraban atónitas, incapaces de creer lo que escuchaban. «Pero eso no es todo», continuó Alejandro. «También he creado un fondo para que Lupita pueda terminar sus estudios de enfermería. Sé que ese siempre ha sido su sueño». En ese momento, Lupita, que acababa de entrar a la habitación, se quedó paralizada en la puerta. «¿Qué?», preguntó, creyendo haber escuchado mal. Alejandro la miró directamente. «Quiero que puedas cumplir tu sueño, Lupita. Has sacrificado tanto por los demás. Es hora de que pienses en ti misma». Mercedes se acercó a su hija y la abrazó, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «¿Lo oyes, hija? Podrás ser enfermera, como siempre quisiste». Pero para sorpresa de todos, Lupita no parecía compartir la alegría. En su lugar, una expresión de confusión y algo parecido al dolor cruzó su rostro. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Por qué ahora?». «Porque te lo mereces», respondió Alejandro, sin entender su reacción. «Porque quiero devolverte algo de lo mucho que me has dado». Lupita negó con la cabeza, retrocediendo ligeramente. «No necesito que me devuelvas nada. No te ayudé esperando una recompensa». «Lo sé, pero ¿es tu forma de despedirme?», interrumpió ella, una vulnerabilidad inusual en su voz. «De decir, gracias por todo, ahora puedes seguir con tu vida». Alejandro la miró sorprendido. «¿Qué? No, por supuesto que no. Porque si piensas que quiero dejarte ahora que estás mejorando, que quiero alejarme de ti». «Lupita», intervino Mercedes suavemente, «creo que estás malinterpretando las intenciones de don Alejandro». La tensión en la habitación era palpable. Doña Esperanza, siempre práctica, tomó el brazo de Mercedes. «Creo que deberíamos dejarlos hablar a solas», sugirió. Y ambas mujeres salieron discretamente, cerrando la puerta tras ellas. Una vez solos, Alejandro extendió su mano hacia Lupita. «Ven aquí, por favor», pidió suavemente. Ella dudó un momento, pero finalmente se acercó y tomó su mano. «No quiero que te alejes de mí», dijo él con voz firme. «Todo lo contrario, pero tampoco quiero que te quedes por obligación, por lástima o por agradecimiento. Quiero que tengas opciones, Lupita. Quiero que puedas elegir libremente tu camino». Lupita lo miró fijamente,
como si buscara algo en sus ojos. ¿Y si mi elección es quedarme contigo?, preguntó finalmente. No como tu enfermera o tu empleada, sino como... Dejó la frase incompleta, pero no era necesario terminarla. Ambos sabían lo que quería decir. Entonces sería el hombre más afortunado del mundo, respondió Alejandro, apretando su mano con más fuerza, porque eso es exactamente lo que yo también quiero. La tensión se disipó, reemplazada por una nueva certeza. Lupita se sentó junto a Alejandro en la cama del hospital y por primera vez se permitieron hablar abiertamente sobre los sentimientos que habían crecido entre ellos. Nunca pensé que podría volver a confiar en alguien después de Sofía, confesó Alejandro. Ella destruyó no solo mi cuerpo, sino también mi capacidad para creer en los demás. Pero tú lo reconstruiste todo, pieza por pieza. Y tú me diste algo que nunca había tenido, respondió Lupita. La confianza para creer en mí misma, para saber que mis instintos eran correctos, que mi voz merecía ser escuchada. Hablaron durante horas, compartiendo miedos, esperanzas y sueños. Decidieron que Lupita terminaría sus estudios de enfermería, pero no como una forma de separación, sino como parte de un futuro que construirían juntos. Alejandro continuaría con su rehabilitación y gradualmente volvería a tomar control de su empresa, con Benito como su mano derecha. Quiero usar mi experiencia para algo positivo, explicó Alejandro. Estoy pensando en crear una fundación para víctimas de abuso médico y personas con lesiones medulares que no tienen acceso a tratamientos adecuados. Es una idea maravillosa, aprobó Lupita. Podrías cambiar muchas vidas. Nosotros podríamos cambiar muchas vidas, corrigió él. Si quieres ser parte de esto conmigo. La respuesta de Lupita fue inclinarse y besarlo suavemente. Era su primer beso, un momento de perfección en medio de un camino que había sido todo menos perfecto. Al día siguiente, el doctor Robles trajo noticias que confirmaban el progreso excepcional de Alejandro. Sus últimos estudios muestran una recuperación neurológica notable, explicó mostrándoles las imágenes. La conexión entre su cerebro y sus extremidades inferiores se está restableciendo a un ritmo que francamente nos ha sorprendido a todos. En mi opinión profesional, estará listo para continuar su rehabilitación de forma ambulatoria en unas 2 semanas. ¿Eso significa que puedo dejar el hospital?, preguntó Alejandro, emocionado ante la perspectiva. Así es, necesitará continuar con fisioterapia intensiva, por supuesto, y aún requerirá asistencia para ciertas actividades, pero podrá comenzar a retomar gradualmente una vida más normal. Alejandro y Lupita intercambiaron miradas de alegría. Era un paso más hacia la libertad, hacia la vida que ambos anhelaban construir. Esa misma tarde, Rodrigo Vega llegó con noticias sobre el caso legal. El juicio ha concluido, anunció. Sofía ha sido sentenciada a 12 años de prisión por manipulación médica con intención de daño, intento de apropiación indebida de bienes y falsificación de documentos. El doctor Herrera recibió 8 años y la revocación permanente de su licencia médica. ¿12 años?, repitió Alejandro procesando la información. Parece poco para lo que hizo. Es una sentencia sustancial considerando los precedentes legales, explicó Rodrigo. Y lo más importante es que nunca podrá acercarse a ti de nuevo. He asegurado una orden de restricción permanente que entrará en vigor en cuanto cumpla su condena. Alejandro asintió lentamente. No sentía el tipo de satisfacción o vindicación que había esperado. En su lugar había una extraña sensación de cierre, como si finalmente pudiera dejar atrás ese capítulo oscuro de su vida. ¿Sabes qué?, dijo, mirando por la ventana hacia los jardines del hospital, donde otros pacientes realizaban sus ejercicios de rehabilitación. Ya no quiero pensar en ella. Ya no quiero que ocupe espacio en mi mente o en mi corazón. Prefiero concentrarme en el futuro, en las personas que realmente importan. Su mirada se desvió hacia Lupita, quien lo observaba con una mezcla de orgullo y amor que aún le resultaba asombrosa. ¿Cómo era posible que en medio de tanto dolor y traición hubiera encontrado algo tan puro y verdadero? Las 2 semanas siguientes pasaron rápidamente. Alejandro trabajaba incansablemente en su rehabilitación, superando cada día sus propios límites.
Podía caminar distancias cortas con la ayuda de un andador, y los médicos estaban optimistas sobre su progreso futuro. Mientras tanto, Lupita había comenzado los trámites para retomar sus estudios de enfermería. Mercedes estaba buscando un local para su futuro restaurante, con la ayuda entusiasta de doña Esperanza, quien, a pesar de la generosa oferta de jubilación, insistía en querer mantenerse activa, quizás como administradora del nuevo negocio. El día que Alejandro finalmente dejó el hospital fue como un renacimiento. Salió caminando por su propio pie, apoyado en el andador, pero con pasos seguros y determinados. Afuera lo esperaba un grupo pequeño pero significativo: Benito, Rodrigo, Mercedes, doña Esperanza, Gabriel el jardinero y, por supuesto, Lupita. «Bienvenido de vuelta al mundo, amigo», dijo Benito abrazándolo cuidadosamente. «Nunca me fui realmente», respondió Alejandro con una sonrisa. «Solo estaba temporalmente fuera de servicio». Todos rieron y por un momento Alejandro se permitió sentir la plenitud de ese instante. Estaba rodeado de personas que genuinamente se preocupaban por él, que habían arriesgado su seguridad y su bienestar por ayudarlo. Tenía un futuro por delante, lleno de posibilidades que hacía solo unos meses habría considerado inalcanzables. Y tenía a Lupita, quien permanecía discretamente a su lado, su presencia tan constante y reconfortante como el latido de su propio corazón. «¿Listo para ir a casa?», preguntó ella cuando los demás comenzaron a dirigirse hacia los vehículos que los esperaban. Alejandro tomó su mano y la apretó suavemente. «Contigo a mi lado estoy listo para cualquier cosa». Un año después, la plaza principal de San Miguel de Allende resplandecía bajo el sol de la tarde. Las coloridas fachadas coloniales brillaban contra el cielo azul, mientras las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel anunciaban las 5 en punto. Era un día especial, no solo para los habitantes de la ciudad, sino para dos personas en particular que habían recorrido un largo y difícil camino hasta ese momento. En un rincón tranquilo del jardín central, alejado de las miradas curiosas de los turistas, Alejandro Montero esperaba nerviosamente. Vestía un elegante traje gris claro, y su cabello, ahora con algunas canas prematuras que habían aparecido durante su recuperación, estaba perfectamente peinado. Pero lo más impresionante no era su apariencia, sino el hecho de que estaba de pie, sin andador, sin bastón, completamente por sus propios medios. Junto a él, Benito Torres ajustaba por enésima vez la corbata de su amigo. «Estás más nervioso que un novillo en su primera corrida», bromeó Benito. «¿Se nota mucho?», preguntó Alejandro, intentando controlar el temblor de sus manos. «Solo a cualquiera que tenga ojos», respondió Rodrigo Vega, quien se acercaba con 2 copas de champán. «Toma, esto te ayudará». Alejandro aceptó la copa agradecido. «No puedo creer que este día finalmente haya llegado», confesó. «Hubo momentos en que pensé que nunca saldría de esa silla de ruedas, mucho menos que estaría aquí a punto de...». No pudo terminar la frase. La emoción formaba un nudo en su garganta. «A punto de casarte con la mujer que te salvó la vida», completó Benito con una sonrisa. «Una historia digna de una telenovela, mi amigo». Los 3 hombres rieron, pero era una risa cargada de significado. Todos recordaban vívidamente los días oscuros, las batallas legales, las dolorosas sesiones de fisioterapia, los momentos de desesperación y los pequeños triunfos que habían llevado a Alejandro hasta ese momento. Al otro lado de la plaza, en una de las suites del hotel boutique más exclusivo de San Miguel, Lupita Ramírez contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido de novia, sencillo pero elegante, resaltaba su belleza natural. No era un vestido ostentoso como el que Sofía habría elegido, sino uno que reflejaba la autenticidad y calidez que caracterizaban a Lupita. «Estás preciosa, hija», dijo Mercedes, emocionada hasta las lágrimas mientras ajustaba el velo. «Tu padre estaría tan orgulloso». Lupita asintió, sintiendo la presencia espiritual de su padre en ese momento tan importante. «A veces no puedo creer que esto sea real», confesó. «Hace 1 año y medio era solo una empleada más en esa mansión. Y ahora eres una enfermera certificada a punto de casarse con el hombre que amas», completó doña Esperanza, quien a sus 70 años se veía radiante en su vestido de madrina.
La vida da muchas vueltas, mi niña, pero siempre premia a los corazones honestos. El camino no había sido fácil. Lupita había tenido que enfrentar los prejuicios de quienes veían su relación con Alejandro como un simple caso de interés económico. La empleada que sedujo al patrón millonario habían titulado algunos periódicos sensacionalistas cuando su relación se hizo pública. Pero con el tiempo, la sinceridad de su amor se había hecho evidente para todos los que los conocían. Lupita había insistido en terminar sus estudios por sus propios medios, aceptando solo una beca parcial de la fundación que Alejandro había creado. Había trabajado como enfermera en el Hospital General mientras estudiaba, ganándose el respeto de sus colegas por su dedicación y conocimientos. Y Alejandro, lejos de intentar controlarla o mantenerla en una posición subordinada, había sido su mayor apoyo, celebrando cada uno de sus logros como si fueran propios. «Es hora», anunció Gabriel, el antiguo jardinero de la mansión Montero, quien ahora era el orgulloso gerente de El Jardín de Mercedes, el restaurante que la madre de Lupita había abierto con tanto éxito en el centro de San Miguel. Lupita respiró profundamente y asintió. Estaba lista. La ceremonia se realizaría en el jardín interior de la biblioteca pública, uno de los espacios más hermosos y tranquilos de San Miguel. Cuando Lupita llegó, del brazo de Javier, el sobrino de doña Esperanza que la entregaría en matrimonio, la luz del atardecer bañaba el lugar con un resplandor dorado. El camino hacia el altar estaba decorado con flores de cempasúchil y velas blancas. Los invitados, un grupo pequeño y selecto de amigos cercanos y personas que habían sido fundamentales en su historia, se pusieron de pie cuando la vieron aparecer. Pero para Lupita solo existía una persona en ese momento: Alejandro, de pie al final del pasillo, esperándola con una expresión de amor tan puro que le quitó el aliento. Cuando finalmente llegó a su lado, él tomó sus manos y las besó suavemente. «Estás aquí», susurró, como si aún no pudiera creerlo. «Siempre», respondió ella, con la misma promesa implícita que había estado presente desde el día en que decidió ayudarlo a escapar de la mansión. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Los votos, escritos por ellos mismos, hablaban no solo de amor, sino de confianza, de verdad, de la fortaleza que habían encontrado el uno en el otro durante los momentos más oscuros. «Prometo nunca olvidar que nuestro amor nació de la valentía», dijo Alejandro. «De tu valentía para defender lo correcto cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Prometo honrar esa valentía cada día, siendo digno de la confianza que depositaste en mí cuando nadie más creía en mi recuperación. Prometo recordar siempre que nuestro amor es una elección libre», respondió Lupita, «que no está basado en la necesidad o la gratitud, sino en el reconocimiento mutuo de quienes somos realmente. Prometo caminar a tu lado, no detrás ni delante, sino junto a ti en cada paso de nuestro camino compartido». Cuando el juez los declaró marido y mujer, los aplausos de los invitados se mezclaron con las lágrimas de emoción. Pero el momento más conmovedor estaba por llegar. Durante la recepción, que se celebraba en el patio central de la nueva casa de Alejandro, una hermosa propiedad histórica restaurada en el centro de San Miguel, mucho más acogedora que la fría mansión de las afueras, Benito pidió la atención de todos para un anuncio especial. «Como muchos de ustedes saben», comenzó, «la historia de Alejandro y Lupita no es solo una historia de amor, es una historia de superación, de justicia y de segundas oportunidades. Y hoy quiero anunciar que esa historia continuará ayudando a otros». Reveló entonces que la Fundación Montero Ramírez, creada inicialmente para apoyar a víctimas de abuso médico, expandiría su misión para incluir un centro de rehabilitación para personas con lesiones medulares que no podían costear tratamientos adecuados. «El centro llevará el nombre de Nuevos Pasos», explicó Benito, «y estará dirigido por un equipo médico excepcional, encabezado por la doctora Lupita Ramírez de Montero, quien ha decidido especializarse en rehabilitación neurológica». Los invitados estallaron en aplausos mientras Alejandro miraba a su esposa con orgullo infinito. Lupita, quien había mantenido en secreto esta última parte del proyecto, sonreía emocionada. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él cuando tuvieron un momento a solas. «Quería que fuera mi regalo de bodas», respondió ella.
Una forma de asegurarme de que lo que te pasó a ti no vuelva a sucederle a nadie más. De que cada persona con una lesión como la tuya tenga la oportunidad de recuperarse, independientemente de su situación económica. Alejandro la abrazó con fuerza, maravillado una vez más por la capacidad de Lupita para transformar el dolor en propósito, la injusticia en acción positiva. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Mercedes había preparado un banquete espectacular, mostrando por qué su restaurante se había convertido rápidamente en uno de los más aclamados de San Miguel. Doña Esperanza, quien se había convertido en la administradora del restaurante, supervisaba que todo saliera perfecto con la misma eficiencia con que había dirigido la mansión Montero durante décadas. En un momento de la velada, Alejandro se encontró observando la escena con una sensación de gratitud abrumadora. Su vida había dado un giro completo, de la oscuridad a la luz, del engaño a la verdad, de la dependencia a la libertad. Lupita se acercó a él y tomó su mano. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En lo afortunado que soy», respondió él. «En cómo algo tan terrible como lo que Sofía me hizo pudo conducir a algo tan hermoso como lo que tenemos ahora». «Es lo que siempre digo», intervino doña Esperanza, quien pasaba cerca con una bandeja de copas. «La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. A veces hay que pasar por lo peor para encontrar lo mejor». Más tarde, cuando los invitados comenzaban a marcharse, Alejandro y Lupita se escabulleron al pequeño jardín trasero de la casa. Bajo un cielo estrellado de San Miguel, bailaron lentamente al son de una música que solo ellos podían escuchar. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», murmuró Alejandro contra el cabello de Lupita. «Que después de todo lo que pasó, aún puedo creer en el amor, que Sofía no logró destruir esa parte de mí». «Eso es porque el amor verdadero no puede ser destruido», respondió ella. «Solo ocultado por un tiempo, hasta que alguien tiene el valor de buscarlo de nuevo». Se besaron bajo la luz plateada de la luna, sellando una vez más la promesa que habían hecho ante todos, una promesa de honestidad, de respeto, de amor genuino, una promesa de construir juntos un futuro donde la confianza no fuera una debilidad, sino una fortaleza, donde la vulnerabilidad no fuera un riesgo, sino un regalo. En los años siguientes, la historia de Alejandro y Lupita se convertiría en una leyenda local en San Miguel de Allende. La gente hablaría de cómo un hombre fue mantenido prisionero en su propio cuerpo por la ambición de una mujer sin escrúpulos, y de cómo una joven valiente se atrevió a desafiar el poder y la influencia para revelar la verdad. Hablarían del Centro de Rehabilitación Nuevos Pasos, que se convertiría en un referente nacional para el tratamiento de lesiones medulares, donde Alejandro, ya completamente recuperado, visitaría regularmente a los pacientes para compartir su experiencia y darles esperanza. Hablarían del restaurante de Mercedes, donde la sazón auténtica y el ambiente familiar atraerían tanto a lugareños como a turistas, y donde doña Esperanza, a pesar de su edad avanzada, seguiría llevando las cuentas con una precisión envidiable. Pero sobre todo, hablarían de Alejandro y Lupita, de cómo se les veía caminando de la mano por la plaza al atardecer, de cómo se miraban como si cada día fuera el primero y el último, de cómo habían transformado una historia que pudo terminar en tragedia